Continuamos con ampliación de noticias. Carlos González y Joana Castro están con ustedes. Habíamos estado hablando además ya un poco de salud, Carlos, desde el bloque anterior. Y hay un tema pendiente porque hasta hace unos días la ministra de Salud, Kelly Portalatino, dejó abierta esta posibilidad de retornar al uso obligatorio de las mascarillas. Ella dijo, sobre todo, se debe evaluar esta medida en el Consejo de Ministros, en los espacios cerrados, debido al incremento de contagios de COVID-19. La situación fue distinta. Pasó el Consejo de Ministros y no se dijo que se retornaba al uso obligatorio de las mascarillas, pero sí se propuso el uso voluntario de las mascarillas en espacios cerrados y para los mayores de 60 años, sobre todo a personas con vulnerabilidad, a personas con riesgo en general. Conversamos de este tema con Víctor Zamora, especialista en salud pública y ex ministro también de Salud. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Joana y Carlos. Gracias por tenerme en su programa. Doctor Zamora, buenos días. Es un poco complejo hablar de que retornamos a la obligatoriedad de la mascarilla. Y esto porque ya hemos visto que las personas, los ciudadanos en general, o la usaban mal debajo de la nariz, a la altura de la boca, en la barbilla, o sencillamente no la utilizaban. Ahora que se ha dicho uso voluntario para mayores de 60 o personas con factores de riesgo, digamos que vendría a ser la medida más adecuada en estos momentos en el cual nos encontramos, noviembre de 2022. Bueno, ciertamente estamos un poco confundidos con con las idas y venidas en el Ejecutivo, ¿no? La ministra había anunciado que llevaría una propuesta de obligatoriedad de su uso para la consideración del Consejo de Ministros. Luego su propio director del CDC tildó de exagerados a los que sosteníamos que ya estábamos en una quinta ola. Luego una dirección regional de salud, la de Lima Provincias, ha declarado oficialmente la quinta ola porque efectivamente el número de casos semana a semana se viene duplicando. Incluso ha aumentado el número de hospitalizaciones, ciertamente poco, pero está en aumento, y se ha empezado a notar un incremento en el uso de camas UCI, especialmente por las personas adultos mayores. Lo que se necesita es una alerta temprana, pero ciertamente volver a la obligatoriedad de las mascarillas. En el mundo ideal sería deseable que todos usemos una mascarilla potente y bien utilizada. Lamentablemente en la vida real ya no es posible, Joana y Carlos. Y son 4 razones fundamentales. La primera, no hay liderazgo político, estamos en una situación muy crítica en el mundo del liderazgo, no hay liderazgo en el Ejecutivo, en el Legislativo estamos muy polarizados. En segundo lugar, el liderazgo técnico se ha perdido por lo que acabo de decir. En tercer lugar, hay agotamiento pandémico, ¿no? Y las personas en realidad ya estamos después de 3 años cansados del tema del COVID, cansados del tema de las restricciones, y es muy difícil obedecer las órdenes que se nos dan. Y finalmente, la aplicabilidad de la norma. Digamos que mañana se declare obligatorio el uso de mascarillas. ¿Qué autoridades van a poder hacer que esto sea de ejecución real y eficiente por todos los establecimientos del país? A estas alturas, ¿no? Es muy difícil movilizar la fuerza del orden para que se haga cumplir una norma de estas características. Ahora, pero lo primero que debe quedar claro, doctor Zamora, es si realmente estamos o no en una quinta ola. Muy bien, usted lo ha dicho, unas instituciones dicen una cosa, otros otra cosa, pero finalmente, ¿en qué nos quedamos, doctor Zamora? ¿Estamos en una quinta ola o puede haber una quinta ola segmentada en regiones sí, en otras no? Mire, las olas han empezado siempre de manera focalizada, siempre. La primera ola empezó en Lima metropolitana y en el norte del país y fue viajando por todo el territorio nacional. La segunda ola empezó por Lima metropolitana y luego fue expandiéndose rápidamente al resto de las regiones. Y así sucesivamente. En este momento, la primera ola empezó en Loreto, pero nosotros, la quinta ola empezó en Loreto, pero en este momento ya tenemos más de 15 regiones del país que tienen un incremento sostenido de casos, inclusive la positividad, que antes el disparador era, hemos llegado al 5%. Bueno, hay regiones como Lima Metropolitana que ya superó el 10% y otras regiones que han llegado al 20% de positividad de las pruebas.
Es irresponsable, creo yo, negarse ante la evidencia que nos dan los datos. Eso es contagios, Carlos y Joana. Pero también se ha incrementado el número de hospitalizaciones. Y le doy 3 datos. Las hospitalizaciones en el país se han incrementado sostenidamente. Hasta el 5 de noviembre había 87, hasta el 12 de noviembre 108 hospitalizaciones. El 17 de noviembre ya teníamos 143 hospitalizaciones por COVID. ¿Qué nos dicen las cifras? De 87 a 108 a 143, que están aumentando las hospitalizaciones. Señora ministra, lamento que usted haya sido inducida al error por parte del Centro de Control de Enfermedades. Las regiones mismas se lo están diciendo, estamos en una quinta ola. No es tan agresiva como las anteriores gracias a la vacuna, pero ciertamente los contagios se han incrementado. Ahora, si tenemos más de 15 regiones donde van aumentando los contagios, tenemos un agotamiento pandémico de parte de los ciudadanos, tenemos también la cifra de hospitalizaciones subiendo, la cifra de camas UCI, aunque no alarmante, subiendo. ¿Qué es lo que debe realizar en estos momentos el Ministerio de Salud? ¿Qué es lo que debe hacer? Bueno, lo que venimos diciendo todos estos tiempos. Primero, tenemos casi 8 millones de peruanos y peruanas que no tienen su tercera dosis. Hay que seguir insistiendo en la vacunación. Son 8 millones de peruanas y peruanos que todavía no tienen la tercera dosis. Dentro de esos, 800.000 son nuestros adultos mayores. Le pongo un ejemplo. En los últimos 2 casos de fallecidos en Loreto, uno de ellos tenía más de 70 años y el otro tenía más de 80 años. Estaban vacunados. Lo que pasa es que cuando hay reinfecciones sucesivas, como pasa en Loreto, la probabilidad de fallecer aumenta incluso estando vacunados. Entonces, vacunar es la prioridad número 1. Y la segunda prioridad, si la mayor parte de los infectados de la quinta ola están siendo mayores de 60 años y adultos de entre 40 y 60, debemos probablemente no hacer obligatorio, pero sí pedir, combinar, invitar, educar, fomentar el uso de la mascarilla a las personas mayores de 60 años cuando ellos salgan, cuando vayan a un lugar concurrido. Por favor, señor, señora, si usted va a salir a un lugar que está concurrido y poco ventilado, lleve su mascarilla N95 y sujétela bien a su rostro, además de haber sido vacunada, por supuesto. Y eso, y lo que nos dice, doctor, creo que lo deberíamos trasladar también a todas las personas, ¿no? Para que asuman una propia responsabilidad de cuidarse, de asumir que ellos mismos pueden protegerse frente a esta quinta ola. Doctor Víctor Zamora, efectivamente, Carlos, con RPP. Solamente para reforzar la idea. El Estado ha puesto a disposición vacunas. El Estado tiene ciertas limitaciones. Es hora de la ciudadanía. Señor, señora, use su mascarilla cuando sea posible y vacúnese, por favor. Muy bien. Perfecto. El mensaje está clarísimo, doctor. Muchísimas gracias por este diálogo con RPP. Muy amable. Víctor Zamora, especialista en salud pública y ex ministro de Salud. 9:46, vamos a la pausa, escuchamos a los anunciantes y luego regresamos con más en Ampliación de Noticias.